qué es la economía social y por qué es tan importante, ¿no? En un contexto tanto nacional como global en lo que estamos viviendo, ¿no? Porque de repente todavía pesa mucho la economía, esta economía más tradicional, ¿no? Una economía de corte más privado, que si bien es cierto, creo que hoy se van viendo más los estragos que ha dejado, ¿no? Las grandes heridas que ha dejado a su paso, y bueno, en ese sentido, ¿qué otras opciones y qué alternativas tenemos? Bien, pues me dedicaré en esta charla, conferencia, a describir un poco en lo general qué es la economía social, primero, cuáles son como sus fundamentos. A mí me gusta mucho la parte romántica, ¿no? de la economía social, porque promete mucho, aunque a veces tal vez no la veamos tan reflejada, pero cómo es tan bonito hablar de ella, ¿no? Aunque a veces, como les digo, no sea tan palpable. Y por otro lado, me gustaría mucho tocar, y tal vez ahí me detengo un poco más de tiempo, en la parte del contexto global, para poder aterrizarlo al contexto nacional y en el momento específico en el que estamos viviendo. Y bueno, apuntalar por ahí algunas reflexiones, creo que ese sería mi principal cometido, de algunos autores que a lo largo de estos últimos años pues nos dan como pautas importantes de por qué es importante el cambio social y la economía social, ¿no? Bien, pues empezamos. Y bueno, posteriormente yo creo que habría algún momento, dependiendo el tiempo que nos alcance, para poder compartir algunas preguntas y algunas reflexiones, incluso algunas experiencias de algunos que por aquí veo que ya están presentes sobre ya lo que es tal cual, ¿no? En la práctica de la economía social. Bien, en el sentido de lo fundamental de la economía, ¿no? Pues sí, es un modelo teórico y práctico de formas de hacer economía alternativa. Básicamente eso, ¿no? Otras formas de economía, que a veces engloban muchísimos conceptos, como economía solidaria, como grupos de barrio, como tequios, como comunidades ejidales, comunalidades, como el buen vivir, etcétera, ¿no? Pero que de alguna manera en cierto sentido redundan en lo mismo, en alternativas económicas a un modelo económico principalmente capitalista, neoliberalista, patriarcal y machista, como solemos describirlo muchas veces, que repito, ¿no? van dejando heridas y estragos muy fuertes en toda nuestra historia. Podemos definir, abundar en sus antecedentes, principalmente en los primeros movimientos obreros, que por causas de la historia se dio primero en el continente europeo por la preeminente industrialización, ¿no? En el siglo XIX, donde van surgiendo estos primeros movimientos sociales y principalmente obreros de esa región. Ya entrado en el siglo XX, podemos empezar a ver algunos antecedentes en movimientos principalmente indígenas en la región latinoamericana, y que por ejemplo en México es muy ilustrativo el modelo de las comunalidades indígenas, ¿no? De la comunidad, de las asociaciones campesinas y del sistema de ejidos que fue creado por el presidente Cárdenas en 1938. Posteriormente también la agrupación de empresas cooperativas, algunas ya desaparecidas, algunas otras ya con algunos años digamos presentes, pero no tan antiguas. Es decir, estas experiencias heterogéneas que no caben dentro del modelo neoliberal, ¿no? Dentro del modelo liberalista económico, ¿no? que son otras formas de economía. Eso es lo que pudiéramos hablar como antecedentes de esta economía social. En este comparativo que siempre hacemos en la licenciatura, ¿no?
en cómo contrastar esta economía social de lo que es la economía tradicional, ¿no? Para poder diferenciarla y ubicar cuando estamos hablando de una economía social y cuando de una economía pues, más tradicional, que es la que más identificamos, ¿no? Y yo diría que la economía tradicional se fundamenta principalmente en lo privado y en lo individual. ¿Por qué? Porque su objetivo es maximizar las ganancias, el factor fundamental es el capital, se rigen por el mínimo costo y el máximo beneficio, ¿no? Lo bueno, lo bonito, pero barato. En relaciones de competencia, una fuerte relación de competencia entre individuos y entre organizaciones también, una baja eficiencia, sobre todo por el consumo excesivo que han hecho de recursos. No podríamos hablar de una maximización de eficiencias del capitalismo, ¿no? De una gran generación de exclusión, de una mirada parcial de la realidad, que se basa principalmente, y esto lo veremos más adelante, en índices macroeconómicos, ¿no? como el máximo de la economía. O sea, donde tal vez las personas no importan, pero lo que sí importan son el PIB, ¿no? Y la inversión extranjera y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eso, se basa principalmente en lo individual y en un afán de lucro. Y que yo muchas veces les he dicho a los alumnos de la licenciatura que el lucro en sí no está mal, ¿no? No está mal. El problema es cómo lo consigas y qué hagas con ese lucro, ¿no? Cómo repartas los bienes entre los que han participado en el proceso productivo en las diferentes etapas. Y por otra parte, lo gran contrastante de estas otras formas de economía, de la economía social, que son satisfacer las principales necesidades básicas, como el comer, como el vestir, ¿no? La educación, la salud, etc. Donde el factor clave de trabajo es el compañerismo, ¿no? El factor C conocido como el compañerismo, cooperativismo, comunidad, compartir, colaboración, comunión, que se encuentra en muchos de los proyectos en los que muchas veces participamos, ¿no? Si encontramos alguno de estos factores, pues podremos estar hablando de que hablamos de una economía social. Se rige por el salario digno y el precio justo, ¿no? Todos estos proyectos también de comercio justo, ¿no? De autosuficiencia alimentaria, etcétera, donde pues lo que buscamos es eso, que el beneficio redunde por lo menos en nuestras comunidades locales, ¿no? Para generar poco a poco un cambio social y un impacto más en lo colectivo, que tiene una organización mucho más democrática, que no es jerárquica, que no es lineal o vertical, que muchas veces puede ser circular u horizontal, ¿no? Dependiendo de la forma en cómo se agrupen las organizaciones. Que se basa principalmente en relaciones de cooperación, donde todos aportamos una parte y constituimos un todo y nos sabemos parte de un gran engranaje, ¿no? Pero que no es excluyente. De una alta eficiencia, porque los beneficios impregnan a las demás partes del cuerpo que lo componen. Donde las utilidades, como bien saben, y es una característica fundamental de las empresas sociales, se reinvierten. Una parte se puede redistribuir, pero la mayor parte de las ganancias tiende a reinvertirse para que el proyecto siga siendo sostenible y sustentable en el tiempo. Donde las utilidades pues son para todos, ya sean estas en especie o sean en dinero, ¿no? Pero lo importante es que se repartan en proporción o en partes iguales para todos. Tienen una mirada integral de la realidad, aspectos culturales, sociales, ecológicos, éticos e incluso espirituales. Es decir, no termina solamente con el ir a trabajar y conseguir un salario que me va a permitir hacer lo que yo quiera, sino que hay una integralidad más allá del proceso productivo, ¿no? Que conlleva una serie de actividades entre los diferentes miembros que componen la organización, el proyecto, etc.
y se basa fundamentalmente en valores éticos como la justicia, la equidad, ¿no? La moral, etc. ¿no? Eso creo que es importante decirlo. No lo encontramos en todos lados, sería una parte importante cómo diferenciar estos tipos de economía. Y luego, ¿cómo se desarrolla esto en los tres niveles geográficos en los que nos movemos, ¿no? Como el local, el nacional y el global, que tiene diferentes impactos y diferentes formas de manifestación? En lo local, podríamos decir, bueno, el desarrollo de iniciativas concretas, ¿no? Como proyectos vecinales, como grupos de economía solidaria entre mujeres de algún mismo barrio, de alguna misma colonia, desde ahí, ¿no? Trabajo en redes de construcción de circuitos, los llamados tequios, circuitos económicos solidarios, producción, comercio, servicios generales, finanzas solidarias, tecnologías de consumo, ¿no? Estas agrotecnologías o ecología o tecnologías verdes que son que tienen como el objetivo de que sin necesidad de una gran inversión de tecnología podamos construir tecnologías alternativas también para el campo, para nuestras casas hogar, etc., ¿no? Y bueno, la optimización del factor C, de la cooperación, de lo comunitario, de lo colectivo, ¿no? Es decir, de permear todo eso en nuestros espacios locales. Desde el nivel nacional, bueno, desde la economía social, permear a los demás sectores, el de la salud, al de la educación, al de la inversión, al de las obras públicas, etc. Profundizar y contagiar la solidaridad, evidenciar las ganancias humanas, sociales, financieras, medioambientales. En cuanto a la escuela pública, inversión social, regulación, presupuesto participativo. En cuanto a la economía privada, códigos de ética, responsabilidad social y empresarial. Y aquí lo comentaré más adelante, pero lo importante que es la participación del Estado en la economía, la regulación del Estado-nación en la economía. Y bueno, finalmente el nivel global, las alianzas de los convencidos. Dentro de la cooperación internacional, por muchos años lo que se practicó fue una cooperación norte-sur, donde los principales países desarrollados, que eran los del norte, pues repartían de alguna forma como la ayuda oficial al desarrollo, como comúnmente le hemos escuchado, a los países del sur, los países subdesarrollados. De ahí que siempre fuéramos catalogados como los países pobres, los países en vías de desarrollo, los países estancados, en fin. Hoy no, hoy pugnamos por cooperaciones sur-sur entre países que tienen similitudes en cuanto a retos de desarrollo, de industrialización, y empezamos a compartir no solamente dinero, sino conocimientos, técnicas, modos de educación, valores, etcétera, ¿no? Y relaciones inteligentes con inversionistas nacionales y extranjeros, que aquí, por ejemplo, uno de los grandes éxitos de América Latina, podríamos hablarlo el de Bolivia, ¿no? Donde a partir de ser un país tercermundista, hablando desde términos muy capitalistas, pues llegó a ser la economía más creciente en América Latina, el país que más creció en los últimos 10 años en América Latina, por arriba del 6%. ¿Por qué? Porque su relación ya no fue la de solamente exportar sus recursos naturales, sino de atraer una inversión extranjera, pero más inteligente, sin que esa inversión extranjera se llevara el 90% de las ganancias, o a veces hasta el 99%, o a veces el 100%, ¿no? Entonces, a base de eso, de una mejor relación con inversionistas, es que el modelo boliviano pudo prosperar en estos últimos 10 años, y bueno, que es un tema que da para mucho también. Y la responsabilidad social y los códigos de ética, ¿no? Que es muy necesaria. Por muchos años se nos ha hablado de que hay que dejar que el mercado siga las reglas, ¿no? Que el mercado
el mercado se regula solo y lo peor que puede hacer el Estado es intervenir, porque al momento que interviene el Estado rompe con el proceso productivo y impide el desarrollo, ¿no? Entonces, ¿pero qué ha sucedido, no? Dejar tanto a estas empresas, hemos dejado que se apoderen prácticamente de todos nuestros recursos, de los recursos naturales, de los bienes nacionales, ¿no? Les hemos dado en charola de plata pues todo el patrimonio de la gente de nuestros países. Entonces, sí es importante esta responsabilidad social y el código de ética. Y una nueva cooperación internacional donde haya una relación distinta entre los diferentes países, es decir, que no se rijan por el grado de nivel económico que pudiera tener cada uno de ellos, como paralelismo que, por ejemplo, hacen algunos autores de dominante-dominado, ¿no? Como, por ejemplo, pudiera ser la relación México-Estados Unidos, ¿no? Donde por muchos años hemos sido un país dominado por la fuerte relación que tenemos con el país del norte. Bien. Luego de esto, ver también que el impacto de la economía social en el mundo es importante. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, las cooperativas ejemplifican la importancia de la economía social. A nivel mundial cuentan con casi 1.000 millones de socios y generan más de 100.000 millones de empleos, o sea, 20% más que las firmas multinacionales. Esto de acuerdo a datos de 2012, y garantizan el sustento de cerca de 1/4% de la población. O sea, 1/4 de la población vive estos modelos de economía social. Y esto es muy importante decirlo, porque pareciera que todo depende de las multinacionales y de las grandes empresas, y no es así. La mayor parte de la población y de la economía mundial se concentra en economía social. Cooperativas, pequeños, desde los pequeños grupos de economía solidaria, ¿no? Desde los proyectos económicos sociales hasta las grandes cooperativas, que hay que decirlo también son muchas. Las ventas anuales de las 300 empresas cooperativas más grandes del mundo suman 1.1 trillones de dólares. Para dar un ejemplo, simplemente el PIB de México en el 2013 fue de poco más de 16 billones. Entonces, es una economía importante que no hemos sabido de alguna manera visibilizar y exponenciar en términos generales, ¿no? En cuanto a la realidad en México, en México los organismos del sector social, de acuerdo al INAES, al Instituto de Economía Social, como señalados en el artículo 25 de la Constitución y de la Ley de Economía Social y Solidaria, son los ejidos, el principal sustento, el sistema de ejidos, las comunidades, las organizaciones de trabajadores, las sociedades cooperativas, las empresas que pertenecen en su mayoritaria o exclusivamente a trabajadores y en general a todas las formas de organización social para la producción, distribución, consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. Aquí pudiéramos también hacer ciertas comparaciones y poder hacer un análisis de hasta qué punto muchas de las empresas sociales en México son sociales o siguen un esquema mayormente social. Algunas sí, algunas no, pero finalmente están catalogadas dentro de la economía social, ¿no? Es decir, para que no pensemos que también todo es la economía tradicional, como comúnmente las conocemos como las sociedades anónimas, ¿no? Las SA, ¿no? Las grandes empresas multinacionales. Pues no, también hay este tipo de empresas. Existen poco más de 60.000 organismos del sector social de la economía en el país. De estos, prácticamente la mitad son ejidos y 15.000 son sociedades cooperativas. Algunos ejemplos muy concretos y tal vez muy llamativos, como la Cruz Azul, el Consorcio Chiclero de Procesamiento y Exportación del Chicle, la Unión de Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora Crédito, la Sociedad Cooperativa Financiera, comúnmente conocida como Caja Popular. Esto dentro de algunos ejemplos de estos modelos económicos. Insisto,
para que no pensemos que solamente la economía se basa en estas empresas tradicionales, ¿no? Ahora, aquí me voy a detener un poquito más, y a mí lo que me gustaría es justamente suscitar la reflexión de por qué es necesaria esta economía social en el contexto preciso en el que estamos viviendo. Y es que para muchos no es tan evidente. En el momento, en los últimos 30 años, hemos creído que vivimos tal vez en un modelo exitoso. Muchos no, muchos pareciera que no. Y en este momento también de transición hacia una nueva forma de gobierno, pero también a un nuevo modelo económico que podrá ser muy criticable, y ahorita hablaremos un poco más del tema, rompe sí con este modelo de economía tradicional. A lo que a mí me lleva realmente a, pues sí, a reflexionar si realmente es necesario, ¿no? Pero quiero, por lo mismo, valerme de algunos autores importantes en la materia, en economía sobre todo, que nos han alertado justamente de los estragos que ha dejado el modelo actual, independientemente de si se ha aplicado bien, independientemente de los cambios sociales y políticos en cada uno de los países, etc. Bien, en 1998 el Nobel de Economía Amartya Sen advertía de los estragos de la desigualdad como consecuencia de un sistema económico, y con estudios formales llegó a la conclusión que la persona más pobre en el mundo era igual a hablar de una persona negra, una mujer de África, y que la persona más rica del mundo, demostrado con modelos económicos y matemáticos, era una persona hombre, blanca y occidental, es decir, perteneciente principalmente a países de Europa y de América del Norte, ¿no? Más adelante, el Premio Nobel de Economía en 2011, Joseph Stiglitz, en su libro El precio de la desigualdad, 2012, expone la mentira de la meritocracia y la teoría del esfuerzo personal. Este es un argumento que muchas veces se ha usado, ¿no? Es decir, pues es que el pobre es pobre porque quiere, porque no trabaja, porque no produce, porque se la pasa sin hacer nada, ¿no? Porque al que trabaja, lo que dice el sistema es que le tiene que ir bien y que tiene que sobresalir y generar economía y generar ganancias. Bueno, pues Joseph Stiglitz, en ese libro, y por el cual le dieron el Nobel de Economía, dice, demuestra que no es cierto, que el 90% de las personas que nacen pobres mueren pobres, y el 90% de las personas que nacen ricas mueren ricas, aún sin que tengan que hacer nada. Y esto es un dato pues muy fuerte, ¿no? Que a muchos nos diría, ay, ¿a poco sí es cierto? Bueno, pueden ir ustedes al libro de Stiglitz para conocerlo con mayor detalle, ¿no? Y cómo él demostró que estas familias de muchos años de abolengo pues no se movían, siempre han sido ricas. ¿Por qué? Porque viven de sus rentas y de sus grandes capitales. Y sin embargo, una persona, por mucho esfuerzo que haga por conseguir un mayor bienestar, un ascenso en la clase social, por así decirlo, pues muy difícilmente lo va a conseguir. Muy difícilmente lo va a conseguir. Más adelante, en el curso de la historia, siguiendo con esta línea de grandes pensadores económicos, Tomás Piketty, otro Nobel de Economía en el 2014, expone que las zonas de competencia en los mercados se van reduciendo drásticamente, sustituidas por zonas de influencia de grandes empresas que fijan sus propios precios y condiciones para sus suministrados y clientes. El argumento que él dice es: el poder económico ha capturado al político, el único que puede restablecer ciertas condiciones de competencia, al menos en los mercados relevantes. Y él habla justamente de cómo la economía en general, la economía global, está captada
por algunas empresas, por ciertas familias incluso, ni siquiera empresas, familias del mundo, que viven desde los intereses de su patrimonio. Ni siquiera tienen que generar mayor riqueza. Sus grandes capitales invertidos en grandes bancos internacionales les generan excedentes financieros, aún sin que ellos hagan algo por hacer crecer su patrimonio. Simplemente están transfiriendo sus grandes capitales de un banco a otro para que les den un cierto porcentaje más, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de un modelo económicamente perverso, corrupto en el sentido, o corrompido básicamente, ¿no? En el que se han beneficiado algunos cuantos. Esa es la gran realidad. Entonces, justamente es esto la cuestión de visibilizar, ¿no? Que no es como a veces escuchamos a muchos hablando de, pues es que el capitalismo, bueno, esos son algunos datos que si bien ustedes pudieran consultarlos en sus fuentes, demostrado económicamente y matemáticamente de cómo es el sistema, ¿no? De que no ha generado los cambios que se requieren a nivel mundial. Dentro de de las alternativas que, por ejemplo, a mí me parecen interesantes que tomaba Tomás Piketty, este economista, para frenar este proceso de neoliberalismo y poder equiparar o de alguna forma aminorar la desigualdad que hay en el mundo. Él decía, hay que grabar las grandes transferencias de capitales. Estas transferencias que se hacen de un banco a otro, pero de grandes sumas de capital. Pero eso funcionaría, porque esos recursos tendrían que ir directamente al Estado y el Estado tendría que redistribuirlos pensemos, hacia los grupos más vulnerables. Sin embargo, el gravar este tipo de capitales tendría que pasar por un gran consenso político de todos los países, lo cual se resulta un poco complicado. No es fácil que los países se pongan de acuerdo y decir, sí, vamos a gravar en un 30%, en un 70% más las transferencias internacionales de capitales, ¿no? Es una idea muy concreta y muy operativa, pero con implicaciones sumamente fuertes para los estados y para las grandes empresas, los poderes económicos, ¿no? Pero para que vean cómo sí hay propuestas. Durante algunos estudios que yo hice principalmente en mi tesis de maestría, yo hice un poco esta idea trabajé esta parte de la deconstrucción del desarrollo, porque yo me di cuenta que decía, bueno, es que el desarrollo es el desarrollo, ¿no? O sea, el desarrollo es lo que nos va a sacar adelante, y el desarrollo, y todo el mundo habla de desarrollo, pero ¿qué es el desarrollo, no? Es decir, hacia dónde apunta el desarrollo, porque a veces lo vemos, a veces no lo vemos, o qué es lo que tiene que ser, porque principalmente también cuando yo trabajaba con pueblos indígenas, pues ellos no hablaban de desarrollo, ellos hablaban del tequio, del buen vivir, de la Pachamama, de la madre tierra, de la fiesta, etcétera. Entonces yo decía, ¿y aquí el desarrollo dónde está? Porque el desarrollo entendido de la forma occidental, pues es pavimentar calles, tirar árboles, construir grandes edificios, pero para los pueblos indígenas y los grupos étnicos, pues eso no necesariamente representaba desarrollo. Para ellos el desarrollo representaba el cuidado del agua, el cuidado de sus bosques, ¿no? La relación espiritual con la madre tierra, etcétera, ¿no? Entonces hay una gran contrastación de decir, pues entonces hacia qué desarrollo estamos caminando. Bien, dentro de esa reflexión que trataba yo de hacer, yo me encontré con un libro y con una propuesta que ya desde 1972, y a mí me pareció bastante pues contrastante, ¿no? O sea, me movió mucho el que se hablara ya desde ese tiempo de que iba a haber una catástrofe medioambiental.
¿Por qué? Por el fin de los recursos naturales. En ese momento, recordemos hace unos años en México se vivía el modelo estabilizador, ¿no? Con Echeverría, con Díaz Ordaz, ¿no? La mejor época, decían, de México en su momento, que crecíamos arriba del 6%, ¿no? ¿Por qué? Porque había recursos, porque exportábamos, porque manteníamos buenas relaciones con los países, pero pues explotábamos lo que teníamos. Pero desde ese momento, y América Latina vivía un contexto parecido, en general los demás países, salvo algunas excepciones por las dictaduras que atravesaban, etcétera, ¿no? Pero crecíamos. Pero crecíamos a base de la explotación de nuestros recursos, porque nuestro modelo era primario exportador. No generábamos valor agregado, no teníamos industrialización, solo sacábamos el petróleo y lo vendíamos en crudo. Pero no generamos una industria más allá exportadoras, porque las tecnologías las tenía y siempre las han tenido a los países más desarrollados, ¿no? Bien, llega un grupo de científicos financiados por el Club de Roma y dice, estamos ante una inminente catástrofe medioambiental si seguimos explotando los recursos como los estamos explotando ahora. 1972, y ellos decían, si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, la industrialización, la contaminación ambiental, la producción de alimentos y el agotamiento de los recursos, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en los próximos 100 años. El resultado más probable sería un súbito e incontrolable descenso tanto de la población como de la capacidad industrial. En ese momento, muchos de los países que como México estaban creciendo, pues dijeron, pues es que lo que no quieren es que no crezcamos, que no nos desarrollemos. Pues si todos se están industrializando, si todos se están desarrollando, ahí está Inglaterra, ahí está Estados Unidos, ahí está China, Japón, etcétera, ¿no? Pues sí, tal vez en ese momento, pues sí, ellos sí crecían y nosotros no, ¿no? O no crecíamos en la misma medida en el desarrollo que queríamos. ¿Pero por qué? Porque nos vendieron esa forma de desarrollo, esa idea de que el desarrollo era construir grandes ciudades como Nueva York, como Tokio, como Inglaterra, ¿no? Como Londres, como París, etc. Y entonces era el ideal del desarrollo y de la industrialización. Si esto nos lo dijeran hoy, pues no, obviamente nadie estaría aquí como para negarlo, ¿no? Que esto realmente está pasando. En este contexto global, yo digo, el auge del capitalismo o el agotamiento del neoliberalismo. Y lo digo por esa razón, porque decían muchos, es que es la caída del sistema capitalista. Yo digo, pues no, la verdad es que el capitalismo está en su mejor momento. El capital busca el capital, el dinero busca el dinero, y entre menos manos lo manejen, es el éxito del capitalismo. Pero por otro lado, el neoliberalismo sí está en una debacle, en un descenso. ¿Por qué? Por toda la desigualdad que ha generado en el contexto mundial. Principalmente y por los recursos. Y yo siempre lo digo y lo hablo, no solamente en ponencias o en conferencias, es evidente que hemos estado agotando cada vez más nuestros recursos naturales. Antes, pues sí, o sea, decíamos, pues el petróleo jamás se va a acabar. Hoy decimos, tenemos reservas para los próximos 10 años y no sabremos qué va a pasar. Hasta el momento no hemos podido encontrar una forma de energía que pueda sustituir a la del petróleo. Están incipientes algunos modelos de energía verde, pero que no tendrían la misma capacidad de abastecer a la humanidad como lo hace el petróleo. Pero no solamente el petróleo, algunos minerales, ¿no? Como el cobre, como el litio, como el bronce, etcétera, ¿no? La plata, etcétera. Bueno, esta extracción de recursos naturales tiene cada vez más impacto fuerte y negativo en el medio ambiente, y el sistema financiero, a través de los bancos, para hacer frente a los costos ambientales y a la deuda pública, es cada vez más incapaz
de hacer frente a las crisis que se producen más frecuentemente y de manera más agresiva. Es decir, cada vez y más recurrente estamos viviendo estos estragos económicos. Hoy hablamos de una posible recesión económica en nuestro país. Y yo me pregunto por qué, ¿no? O sea, ¿en qué momento? Bueno, ya no es tan fácil porque ha habido otra fuerza, un oponente que muchas veces es la parte social o la sociedad que se opone a los grandes proyectos de industrialización como el fracking, ¿no? A estos grandes parques eólicos. Es muy conocido lo que sucede en Juchitán, por ejemplo, ¿no? Es decir, ya no es tan fácil llegar y hacer extracciones mineras, porque tenemos cada vez una conciencia más grande de lo que importan nuestros recursos naturales y que nos los estamos acabando, y eso sucede aquí y en todos los países del mundo. Entonces, estos recursos naturales cuesta más trabajo extraerlos, tienen un mayor costo y son más escasos. Pero al no estarlos explotando, estamos dejando o más bien estamos deteniendo este proceso de industrialización. Estamos dejando de hacer crecer el dinero, de generar economías. Simplemente vean, por ejemplo, el proyecto del aeropuerto, ¿no? en la Ciudad de México. Todos los empresarios dijeron que había sido una mala decisión porque hemos detenido el proceso económico del país, el crecimiento económico del país. Pues sí, la verdad es que es cierto, fue un duro golpe, porque tal vez hoy no estaríamos hablando de recesión económica o de estancamiento económico, porque estarían allí más o menos unos 30,000, 50,000, no, yo creo que muchos más empleos generados, trabajando a todas horas para la construcción del nuevo aeropuerto. Es cierto, pero si lo vemos desde el otro lado de la moneda, de la cara de la moneda, estamos de alguna forma también conteniendo un impacto ambiental importante, ¿no? En cuestión, por ejemplo, del lago de Texcoco, de lo que sería también la sobrepoblación de la ya poblada Ciudad de México, etcétera, ¿no? Bueno, algún autor también en uno de sus libros hacía una analogía a lo que es un ser vivo, y dice que así como un ser vivo, ¿no? que llegado a su momento de madurez deja de crecer, el crecimiento económico también llega un momento en el que ya no va a crecer más. Y hoy, por ejemplo, todos los países, no solo México, están en estancamiento o están en recesión o están decreciendo por abajo del 1%. Es decir, ya no existen los recursos para poder mantener una economía como la que vivimos hace 30 años, tal vez. Algunos autores dicen que si todos consumiéramos como consume la población de Estados Unidos, necesitaríamos 2,5 planetas para poder abastecer la demanda de producción. Si todos consumiéramos de esa misma forma, no habría planeta que nos aguantara. Somos demasiados, consumimos cada vez más y no hay los recursos suficientes para poder abastecer esas demandas. Por lo tanto, es lógico hablar de un estancamiento económico. Eso a lo que me lleva es a decir, bueno, ¿y entonces qué pasa con el desarrollo, no? En teoría, decía Stiglitz, el desarrollo económico debería ser consecuencia del crecimiento económico, pero no lo es tampoco. O sea, la idea que nos vendieron el modelo neoliberal y los grandes economistas como Milton Friedman en su momento, y los grandes modelos de crecimiento como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, pues dijeron,
es que si se crece económicamente, se detona el desarrollo, hay desarrollo económico. Pero, dice Amartya Sen, no lo es. Por lo tanto, hay que distinguir de desarrollo de crecimiento, ya que la prosperidad material no necesariamente lleva al bienestar. Es una reflexión bastante fuerte, ¿no? Porque por muchos años, si cualquier persona que ustedes les pregunten, desarrollo es ganar dinero y tener dinero, ¿no? En este modelo que hemos construido de economía a nivel global, con sus excepciones, el 80% de los países en desarrollo con altos índices de pobreza, desempleo y bajos niveles de educación. En este sentido, el objetivo de la globalización debería ser que todos los países también se enriquezcan, pero la realidad nos dice que tampoco ha sido así. Es decir, llevamos ya bastante tiempo de estar experimentando con estas políticas neoliberales que se orquestaron en lo que se llamó el Consenso de Washington, ¿no? En el que dijeron, para que ustedes puedan crecer, los países en desarrollo puedan crecer, tienen que aplicar el ABC del neoliberalismo. Fuertes políticas recaudatorias, ¿no? Dejar al libre mercado, que el mercado se regule a sí mismo, poner las menores privaciones a las empresas para que las empresas crezcan y haya una derrama económica en todas las demás medios productivos. Pues llevamos ya bastantes años y pues suele ser que no funcionan esas medidas económicas. Hoy muchos dicen, bueno, pues es que no se aplicaron bien. Y ahí está el caso de Argentina, ¿no? El país que atraviesa la más severa crisis económica en la región es Argentina. Y ha sido de los países que más ha llevado a cabo estas políticas neoliberales en los últimos años. Tan es así que las elecciones de este año no las gana el gran empresario que prometió llevar a Argentina al dar el boom económico, ¿no? Las ganó un izquierdista, ¿no? Porque pues la gente ya no se la cree. Bien, para Joseph Stiglitz el desarrollo debería ser sustentable, económico, equitativo y democrático, el cual se concentra en incrementar los estándares de vida y no solo medir el crecimiento del PIB, porque esa es otra idea de que también nos vendieron. A costa de lo que sea, a costa de tener a 50 millones de pobres, pero hay que crecer al 3%, al 4%, al 5%. Es decir, por muchos años, los 60 millones de pobres dejaron de ser prioritarios si crecíamos al 3%, al 2%. Hoy le reclaman, y yo me cuestiono, y no es que esté defendiendo al presidente, decir, pues es que no estamos creciendo y tú prometiste que íbamos a crecer. Esa es la gran maraña en la que nos metieron por pensar o por hacernos creer que el PIB importaba más que la propia vida de las personas, ¿no? Y otra de las principales tesis de Amartya Sen sobre el desarrollo es que este no es un fin en sí mismo, sino un medio para la felicidad. Ese es otro de los mitos. O sea, el desarrollo se nos vendió como el punto de llegada. Ya estamos desarrollados, ya llegamos, ya estamos industrializados, ya somos un país de primer mundo. ¿A costa de qué? A costa de bajos salarios, a costa de vidas de las personas, de obreros, de trabajadores, de quitarles la mayor parte de sus prestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con tal de decir somos una nación desarrollada. Cuando lo que dice Amartya Sen es fundamental. El desarrollo debería ser un medio y no el fin para la felicidad. Y muchas veces la felicidad, lo vemos, no está justamente en estas cosas materiales, ¿no? Bien, en base a esto, ¿cuál entonces debería ser el papel del Estado en la economía?
porque lo que nos dice el modelo tradicional, el modelo neoliberal, es que lo menos que se pueda poner, lo menos que el Estado pueda intervenir en la economía. El mercado se tiene que regular a sí mismo sobre estas leyes de oferta y demanda. Bien, pues para Stiglitz, después de hacer este análisis de la desigualdad en el que dice que 80% de la población vive en pobreza, dice, bueno, pues la estructura fijada por el consenso de Washington se basó en una teoría idealizada que supone un mercado de competencia perfecta, misma que ha sido desmentida por las limitaciones propias. En este sentido, la pregunta que Stiglitz hace es si los estados pueden mejorar esa realidad. La función de los mercados es el crecimiento del PIB, pero este no puede garantizar el desarrollo de un país, toda vez que si bien este puede crecer, el desarrollo puede no ser sostenible. Y por otro lado dice, la función del Estado es jugar un papel activo que haga posible que los beneficios del crecimiento no queden en manos de unos cuantos y se garantice la equidad y la estabilidad en el largo plazo. Pero la realidad y la corrupción tampoco han permitido que esto se dé. Es decir, en teoría, el neoliberalismo nos debería llevar a que una vez que se alcance este crecimiento económico, bueno, pues se irrigue en los demás medios de vida, o sea, en las personas. Pero teniendo de fondo o teniendo como soporte una competencia perfecta, en el que las empresas se respetan, en que generan, no hay monopolios, en el que se respetan las reglas del propio mercado. Pero para dar un ejemplo, tengan ustedes la competencia entre lo que es, por ejemplo, Apple con esta nueva empresa que es Huawei, ¿no? En China. Estamos hablando de dos empresas contrapuestas totalmente, en el que pues se están destruyendo o tratan de destruirse entre sí mismas, y en ese entorno pues se llevan al traste a miles de personas, ¿no? Es decir, no vivimos esta competencia perfecta de la que nos habla de alguna manera el neoliberalismo. Pero en muchos años los países en vías de desarrollo nos creímos esta receta, pensando que el Estado no jugaba o que no debería de jugar y que el mercado se debería regular a sí mismo. Paso al tema ya más concreto del nuevo gobierno en este contexto de la Cuarta Transformación. En este nuevo libro que Andrés Manuel saca apenas, que se llama Hacia una economía moral, ¿no? Y lo ha repetido en muchos años los que han seguido tal vez su trayectoria, él de una manera un poco incluso cómica hace quedar al neoliberalismo, al modelo neoliberal neoporfirista, como él lo llama, justamente tratando de ilustrar a la gente de lo que ha hecho el modelo. Dice él que el saqueo de México durante más de 3 décadas, es decir, 36, 38 años que llevamos aplicando al pie de la letra las medidas del consenso de Washington, es decir, el neoliberalismo, que se llevó de forma simultánea, dice, consiste en fincar la prosperidad de pocos y el sufrimiento de muchos. Para los neoliberales, el nacionalismo económico era anacrónico, opuesto, y la soberanía un concepto caduco frente a la globalidad. ¿Por qué? Porque lo que imperaba era abrir fronteras, abrirse al comercio exterior, quitar aranceles. Esas eran las medidas del modelo neoliberalista. ¿Para qué? Para que haya intercambio comercial, para que haya estas grandes entradas de capital, ¿no? Para que se priorice la inversión extranjera y traer inversión extranjera aunque le regalaras la tierra, aunque le dejaras de cobrar impuesto por 10 años, aunque le permitieras contratar a mano de obra calificada, sin contratos, sin prestaciones, con salarios mínimos, a ese costo, pero traer inversión extranjera para que el índice de inversión extranjera subiera y pudiéramos hablar de que México está creciendo y está creciendo por arriba del 3%, ¿no? Por ahí así.
Bueno, a lo que él se refiere, la prosperidad de pocos, el sufrimiento de muchos. Para los neoliberales el nacionalismo económico, como dice, era anacrónico y la soberanía un concepto caduco frente a esta globalidad, algo parecido al fanatismo, que se debía cobrar menos impuestos a las corporaciones. Bien, él cita en su libro un estudio que hace Gerardo Esquivel, que es un economista muy reconocido en México, graduado en Harvard, mexicano, y que hoy es gobernador del Banco de México, y en un estudio que él hizo, dice, el 10% de los mexicanos en 2013 concentraba el 64.4% del ingreso nacional, mientras que el 1% acaparaba solo el 21% de la riqueza del país. Vean este gran mar de desigualdad. El 1% acaparaba el 21% de la riqueza del país. En este recorrido que hace criticando el neoliberalismo, Andrés Manuel dice, en 13 meses, del 14 de junio de 1991 al 13 de julio de 1992, con un promedio de 20 días hábiles por banco, fueron rematadas 18 instituciones de crédito. Es decir, se privatizó toda la banca comercial de México. Nos quedamos sin ni un banco. Todos los bancos son privados y extranjeros. Creo que el único que es mexicano es Banorte y hoy por hoy creo que Banco Azteca, ¿no? Obviamente con sus muchas diferencias. En solo 5 años, del 31 de diciembre del 88 al 31 de diciembre del 93, se generaron 251 empresas del sector público, entre ellas Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, Astilleros Unidos de Veracruz, Fertilizantes Mexicanos. Además, se aseguraron ingenios azucareros, minas de oros, plata, cobre, fábricas de tractores, de automóviles, motores de cemento, de tubería, de maquinaria, entre otras. Desde que yo me acuerdo, y miren que no estoy muy grande, la única empresa que yo sabía que tenía el Estado es Pemex y Luz y Fuerza del Centro. Yo no recuerdo que el Estado haya tenido todas estas empresas. Y me pregunto, ¿y por qué las vendió? Si eran fuente de trabajo y de producción. Porque el modelo neoliberalista decía que el Estado no debía intervenir en la economía porque jugaba un papel que no permitía el libre mercado y la libre empresa. Una de las grandes acepciones del neoliberalismo era la privatización de estas empresas nacionales. Por eso nos quedamos sin ninguna. Bueno, hoy por hoy, vean ustedes, estamos tratando de rescatar Pemex porque es, como bien dicen, la gallina de los huevos de oro. Financia 1 de cada 10 pesos del presupuesto nacional, y no es que más, y bueno, cada vez menos, ¿no? Es decir, perdimos todo este apalancamiento que teníamos, y si no hubiera habido esta transición de gobierno, yo creo que ya desde el año pasado hubieran decretado que Pemex estaba muerto y que se iría a privatizar, ¿no? Bueno, también fueron privatizadas tierras, ejidos, autopistas, puertos, aeropuertos. Se incrementó el manejo de negocios de particulares nacionales y extranjeros de petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Ante este panorama, ¿qué es lo que se ha hecho? O más bien, ¿qué es lo que estamos en este momento como viendo o priorizando? ¿Cuáles son las señales que ha mandado el nuevo gobierno, ¿no? Yo digo, bueno, sí estamos en este estancamiento económico que es real, estamos dejando de crecer, y en muy buena parte es porque rompimos y estamos rompiendo con un modelo principalmente neoliberal que ya vimos por qué lo estamos dejando, porque había estado creando estas grandes desigualdades en el que el 1% de la población concentraba el 21% de las riquezas del país.
Entonces no es fácil tal vez explicar o entender. Quisiéramos, y es lo que le reclamamos al gobierno, bueno, es que tú dijiste que íbamos a estar creciendo al 4%. Y yo digo, bueno, pues sí, si siguiéramos perforando pozos petroleros con fracking, si siguiéramos inundando parques eólicos por la selva lacandona, por todos estos territorios vírgenes que nos quedan en el país, pues a lo mejor sí estaríamos creciendo al 4%. Pero, ¿qué sucede? Estamos justamente en esta transición, ¿no?, de dejar un modelo que generalmente ha generado esta gran desigualdad. Y no es fácil hacerlo entender. Ahora bien, no quiero decir que esto nos lleve a una mejor economía, pero por ejemplo, apenas esta semana se habló con grandes empresarios de México y los grandes bancos comerciales, y los que dijeron que se tienen ya programados 147 proyectos de infraestructura por más de 800,000 millones de pesos. Así lo afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, del que solo en 2020 se llevarán a cabo 22. Es decir, es una gran cartera de proyectos de infraestructura que se van a detonar en el próximo año, de los cuales ya está el financiamiento. Esto lo hacen para sacar del estancamiento económico al país, que es preocupante. Vamos a ver si estos proyectos no son más de lo mismo, si no son extractivos, si no son estos proyectos que han generado caos y desorden en las comunidades indígenas principalmente, proyectos mineros concesionados. Es decir, vamos a ver de qué tipo es esta inversión. No quiere decir que sea malo, pero tampoco podemos dar por sentado que vayan a ser buenos. Lo cierto es que 800,000 millones de pesos para el financiamiento de 147 proyectos de infraestructura van a decir algo. Bien, un punto tal vez a favor del gobierno es que, y eso es cierto, y eso es algo que no se había logrado por lo menos en los últimos 10 años, que en términos reales la deuda no aumentó y que no hay un déficit fiscal. Si bien no crecimos, no le debemos más de lo que le debíamos a gobiernos extranjeros. Y eso pudiera ser aparentemente decir, pues qué fácil, pero si decimos que de 6 billones de pesos que debíamos antes del gobierno de Peña Nieto, cuando terminó el gobierno de Peña Nieto debemos 12 billones de pesos, casi el doble de la deuda, decir, bueno, pues por lo menos este año ya no nos endeudamos más, pues yo diría, es decir mucho, a costa tal vez de que no hemos crecido como mediocremente también veníamos creciendo, 1.6, 1.8. Porque también, punto y aparte, lo que es cierto es que también los números dicen algo. Aunque los satanicemos, aunque digamos pues el PIB, pues sí el PIB, pero al final de cuentas dice algo. Otro de los puntos es que la inflación y el tipo de cambio, en el caso de la inflación, se ha mantenido por abajo del 3%. Y ustedes saben que la inflación lo que genera es que los precios aumenten. Y los precios de los productos en general, desde la gasolina hasta los productos más básicos como es la canasta básica. Bueno, pues esa inflación se ha mantenido controlada por abajo del 3% cuando estábamos con una inflación del 4 o del 4.5%. Vuelvo a lo mismo, estamos en un estancamiento, pero también los precios, podemos decirlo, están controlados, por así decirlo, por esta estabilidad de la inflación. Muchos años, y esto también es cierto, las políticas neoliberales decían que si se aumentaba el salario mínimo, la inflación se iba a disparar. Y por eso solamente el salario crecía conforme crecía la inflación. Programas de la tercera edad,
proyectos productivos como créditos a la palabra. Pueden ser muy criticables estos proyectos porque lo que muchos dicen es que es regalar el dinero a la gente, o al menos así, allá de donde yo vengo así dicen, el presidente les regala el dinero a la gente, ¿no? Yo digo, pueden ser muy criticables y tendrán sus reservas, pero yo digo, todavía no pueden ser evaluables. Criticables sí, no de acuerdo también, pero evaluables tal vez en 2 o 3 años, cuando veamos el impacto de lo que pueda tener esta inversión en el gasto social. Lo cierto es que es la inversión social más grande que se ha hecho en los últimos 30 años en el país. ¿Qué vamos a hacer los mexicanos con ese recurso que invariablemente o indirectamente me llega? A mí me llega tal vez por la parte de mis papás ya pasan de los 68 años y entonces ellos les llega una pensión tal vez de 2,300 pesos más o menos, no sé. A lo mejor mi primo está en ese programa de Jóvenes con Futuro. Indirectamente puede llegarnos, no, a lo mejor no directamente a mí, pero aquí va un poco esta parte de la corresponsabilidad que tendremos también de ejercer ese recurso en esa medida de corresponsabilidad. Hace algunos meses, creo que cuando esto de las becas de los jóvenes que decían que se jugaban la beca con las cartas, ¿no? Me pareció una imagen muy pintoresca, muy chistosa, ¿no? Porque bueno, o sea, pues sí, les das el dinero a los jóvenes y los jóvenes lo que hacen, pues a lo mejor en un arrebato decir, pues nos las jugamos, ¿no? En una jugada de cartas, pues son jóvenes. Y si lo traspolamos a otras áreas de personas o estratos de personas, pues hay una gran responsabilidad de qué haremos con ese dinero público que estamos recibiendo. A mí me queda como la duda, o sea, el punto de reflexión es hacia allá. Finalmente estaremos recibiendo directa o indirectamente dinero público, que es fruto de todos los mexicanos, de lo que aportamos con impuestos, de lo que producimos en los medios en los que trabajamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahorrarlo, invertirlo, detonar el comercio local, apoyar a la pequeña empresa, comprarle a la pequeña tiendita. A mí me queda como ese sentido como de esperanza, de esperar que esta inversión que pudiera ser simbólica o incluso mínima hacia las partes más vulnerables de la población puedan detonar un desarrollo local, que se vea que no porque nos den esa pequeña cantidad de dinero, insisto, directa o indirectamente, vamos a crecer y a detonar el desarrollo del país y a crecer por arriba del 1 o 2%. No lo creo, pero sí creo que a través de esa capacidad de compra que podremos tener, vamos a poder estar impulsando a estos pequeños proyectos productivos, a comprarle al pequeño comerciante, al pequeño ganadero, al pequeño tendero, para detonar este comercio local y asegurar que esa familia el día de mañana tenga que comer, tenga capacidad de compra por lo menos para lo indispensable. Yo creo que esos son algunos matices que los grandes críticos del modelo no están poniendo en la mesa. A ellos les gustaría decir, es que necesitamos crecer por arriba del 3%, pero insisto y vuelvo a lo mismo, nos los dijeron los autores anteriores, el que el PIB crezca por arriba del 6, del 5%, no nos aseguró el desarrollo. No vimos el desarrollo. Seguimos 30 años y el 80% de la población vive en pobreza a nivel mundial. Entonces es un cuestionamiento frontal a estas grandes políticas del modelo neoliberal. ¿Qué vendrá para el futuro? No lo sé. Todavía es una incógnita. Les digo, puede ser muy criticable hasta el momento, pero no evaluable.
porque para evaluar al neoliberalismo tuvieron que pasar por lo menos 10, 15, 20 años. Y a mí me parecería injusto tener o poder hacer una evaluación a priori de algo que apenas incipientemente está empezando a suceder. Me surgió esta idea que quiero compartirles con la cuestión de la perestroika. La perestroika fue una política que permeó en la URSS, en la Unión Soviética, en los años finales de los años 80, principios de los 90, donde la Unión Soviética quería remodelar o reestructurar el Estado socialista que imperaba en Rusia. Recuerden que en ese momento las dos grandes polaridades de los espacios internacionales era Estados Unidos y la Unión Soviética. Y había una pugna y vivimos una guerra fría por esas dos grandes, por la pugna que había entre esas dos grandes potencias. Por una parte, la URSS tenía un gran abastecimiento de recursos primarios como granos, como fuerza de trabajo, como territorio. Por otro lado, Estados Unidos también con una fuerte derrama económica, crecimiento productivo, etc. Pero había estas dos tensiones. Cuando Mikhail Gorbachev impulsa y decide dar como el salto hacia adelante con esto que se llamó la perestroika, que traduciéndolo diría transformarse. Transformémonos. Esa era la palabra como traducida al español. Me surge la analogía porque justamente el proyecto de desarrollo del nuevo gobierno es la cuarta transformación. Bien, pues el presidente de la URSS, al llevar a cabo este proceso de modernización del Estado socialista, no de acabar con el socialismo, sino de impulsarlo y transformarlo, de invertir más en tecnología, de industrializar el campo, etc., pretendía acelerar el desarrollo económico de su país, introduciendo estas tecnologías, y tenía un discurso muy parecido a lo que hoy podemos decir que es de López Obrador. Un mandato, un acercamiento más a las clases populares, en donde decía, bueno, el poder debe estar en el pueblo y los representantes políticos deben representar al pueblo. Y sin embargo, a pocos años ni siquiera años, a pocos meses de haberse impulsado este gran cambio, pues resultó en una serie de resistencias de los grandes intereses nacionales, que terminaron en un golpe de Estado hacia la Unión Soviética y en la división de los estados soviéticos, dando origen a la balcanización de Ucrania, ¿no?, de todos estos países del occidente de Europa, y pues terminaron con este proyecto socialista importantísimo en el mundo. Yo lo que digo, y no es simplemente, no quisiera que esto se malinterpretara o pensar que va por ahí, pero lo cierto es que hay muchas resistencias a estas nuevas formas de hacer economía, de impulsar un cambio político. Lo dejo nada más para la reflexión. Y finalmente, y con esto termino, ver un poco más hacia lo que nos toca tal vez a nosotros, tanto en lo individual como en lo colectivo. Basándome un poco en esta parte de la teoría del cambio que dice, bueno, en lo individual tenemos dos campos, que es lo subjetivo y lo objetivo. Y en lo subjetivo, en lo que depende de mí, ¿no?, en la individuación, está el cambio de paradigma. Yo digo, un cambio de paradigma debe ser justamente esta reflexión del cambio económico, del cuestionamiento de este modelo económico que nos ha llevado a una gran desigualdad en el nivel nacional. Un cambio subjetivo también en la espiritualidad. Y lo veo también muy imperante en estas nuevas formas de falsa espiritualidad,
como lo que ha sucedido, por ejemplo, en Bolivia con estos grupos de ultraderecha, ¿no? Religiosos, que de alguna forma, valiéndose de Dios, ¿no? Imponen un golpe de Estado, imponen un presidente en un país democrático, ¿no? O sea, tener mucho cuidado con esa espiritualidad o pseudo espiritualidad. Creo que hemos aprendido mucho como América Latina de lo que ha sido la llamada espiritualidad, ¿no? en México y en muchos otros países. Y creo que es importante esto también, el cuestionarnos qué es eso de espiritualidad y cuáles son esos modelos, si el que valiéndonos de un Dios que por un lado te enseña la Biblia y por otro lado te da con la espada, ¿no? De un manejo de las emociones. Estamos trascendiendo a ser una generación también en la que cada vez ponemos más énfasis en nuestras emociones, en lo que sentimos, en saber que es necesario decir qué sentimos y cómo nos sentimos. Y no en esa represión en la que decían los hombres no lloramos, las mujeres a su casa y solamente a su quehacer y nunca se quejan, y generar estas enfermedades que también, es decir, nos llevaban como a respaldar también estas formas de economía y de gobierno, ¿no? Bien, eso en ese nuevo campo de la conciencia, cada uno desde nuestra trinchera y de nuestra muy particular forma de pensar, sí cuestionar nuestros paradigmas individuales, ¿no? Esa es justamente la teoría del cambio, pero al mismo tiempo ser respetuosos de todas las demás formas de pensamiento. Eso creo que nos toca en lo individual, y el objetivo, en lo colectivo, en la ciudadanía, creo que entra más esta parte en la de la pugna por los derechos, las obligaciones, la escuela, los centros de salud, los servicios básicos, la pugna por esas defensorías de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de los derechos de los pueblos indígenas, justamente en el que se inserta mucho del campo de acción de la economía social. Y esto, pues, justamente como sociedad. Y en lo colectivo, en la comunidad, ¿no? En lo que a mí me toca, de alguna forma, es construir justamente esta comunidad. Hoy por hoy vivimos pues un desgaste del tejido social, porque hemos justamente dejado de vernos entre vecinos, entre comunidades, en donde por esta frustración, y así quiero verlo desde mi muy particular punto de vista, que nos genera el no ascender en la escala social, que ya vemos que no depende tanto de mí, que aunque yo me esfuerce, a lo mejor no voy a conseguir el ascenso social, porque hay una estructura andamial de este modelo económico que no permite crecer en la escala social, y por esa frustración es que muchos de nuestros jóvenes se han incorporado a estos medios, organizaciones delictivas como el narcotráfico, como el lavado de dinero, la venta de estupefacientes, etcétera, etcétera. Hay miles de cosas que nos llevan a destruir la comunidad. Y nos vamos segregando y nos vamos haciendo por así decirlo, un poco autosuficientes en ese sentido, porque creemos que tener el camino fácil, el dinero fácil, nos hace eso, ¿no? Escalar en esa escala social. Y hemos como que echado atrás o echado de menos la participación en la comunidad, en lo colectivo, en la construcción de estas formas de vida más comunitarias, que no quiero decir que es en todos lados. Justamente creo que en Oaxaca es donde todavía se ve mucha más esa comunalidad, pero no puedo decirlo de muchos otros estados en los que no existe. En estas redes sociales, ¿no? Las que a veces, redes sociales, y no solamente a estos medios electrónicos de las redes sociales de trabajo comunitario, de tequio, incluso de participar en este tipo de coloquios, de conferencias, etcétera, de compartir entre nosotros el conocimiento, ferias de reciprocidad, los trueques, etcétera, ¿no? Fiestas, campeonatos, es decir, la cohesión social, por conseguir de alguna forma el dinero,
hemos perdido justamente esa capacidad de cohesión social. Porque no importa cuántas horas trabaje al día, lo que yo quiero es comprarme la camioneta que me va a hacer ver bien, ¿no? Bueno, eso también sería parte de nuestro trabajo en lo comunitario. Y ya más en el ejercicio de lo que le toca al gobierno, o más bien a las instituciones, en lo intersubjetivo, la gobernanza, la participación de los sindicatos, de los municipios, de las comunalidades, de los comisarios ejidales, todas estas organizaciones indígenas, consejos locales, bioculturales, ¿no? También ahí tiene que haber una fuerte sacudida en cuanto a estos nuevos planteamientos económicos.